Romanos capítulo 1, por favor, versículo 16. Cuando lo tenga, dígame amén. Ok, leemos textualmente la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, dice la Biblia. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Ok, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿A quién? A todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también a quién. Ok, al griego. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuenta la historia que en Roma la iglesia era muy perseguida. De hecho, los romanos fueron los que más persiguieron a la iglesia. Y si usted se da cuenta, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, quienes gobernaban eran ¿quiénes? Los romanos, ¿sí? Entonces, Roma siempre persiguió a la iglesia con un fervor, porque siempre el César y todos ellos querían ser los únicos dioses, porque los tenían como dioses y los idolatraban como dioses. Entonces en Roma cuenta el libro de los mártires de las catacumbas, que había más de 1000 cuevas llamadas catacumbas, que eran cuevas subterráneas donde los cristianos se escondían por la persecución en Roma. Decir ser cristiano en los tiempos romanos en Roma era como echarte una sentencia de muerte encima. Entonces agarraban a muchos en Roma, cristianos, y les daban la oportunidad de retractarse. Y les decían: solamente niega a Jesús y te vamos a dejar ir. Y hay tantas historias de tantas familias enteras que llevaban al Coliseo romano y les echaban las fieras y no se retractaban. Y había muchos que se retractaban por temor, por miedo, por salvar la vida, y se retractaban. Entonces, algo que el apóstol escribe a los romanos en el capítulo 1 es dar y infundir ese ánimo a la iglesia, de que no se avergonzaran del Evangelio, de que si tuvieran que pagar aún con sus vidas, que estuvieran dispuestos a hacerlo. Y les daba a entender lo que el Evangelio era y es y va a ser. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces déjeme hablarles sobre este tema del Evangelio es el poder de Dios. Cuando alguien tiene el Evangelio, automáticamente tiene ¿qué? El poder de Dios. Amén. El poder de Dios. La Biblia dice, Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y que es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3:16, y es dada con el propósito de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La Biblia trata acerca de la historia de la redención de Dios, centrada en la persona y obra de Jesucristo. Se puede decir que del Evangelio que hay 3 cosas que sobresalen. 1, ¿quién es Jesús? 2, lo que Jesús ha hecho. Y 3, ¿por qué es tan importante esto que Jesús ha hecho? ¿Por qué es tan importante esto que Jesús ha hecho? Dijimos que el Evangelio es el poder de Dios, y ese poder se demuestra no solo en nuestro rescate, en nuestro cambio, en nuestra transformación, en nuestra redención y reconciliación del pasado, cómo pasamos de muerte a vida y de las tinieblas a la luz, sino también en nuestra fe, esperanza y amor del presente y del futuro. Es ese poder de Dios en la vida nuestra. Los cristianos que realmente conocen el Evangelio descubren su poder una y otra vez a diariamente en sus vidas, a través de circunstancias, situaciones,
a través de relaciones, a través de problemas, a través de oración, a través de muchas cosas, una y otra vez. Y lo obtienen en las 3 áreas de las que le quiero hablar hoy. Una, el texto. Este es el corazón de lo que le voy a hablar. El texto, el contexto y el subtexto. Porque a través de esto el Evangelio lo cambia todo. A través de esto el Evangelio lo cambia todo. Texto, contexto, subtexto. Amén. La naturaleza viva y eficaz de la palabra de Dios está haciendo su trabajo eficazmente mientras el Espíritu Santo convence. Parece que está en Juan 8, donde el Espíritu Santo convence. Convence. ¿Convence de qué? De pecado. Y también no solo convence, sino que renueva y reforma nuestras vidas de manera que nosotros demostremos el poder transformador de lo que Jesús hizo en nosotros. Por eso es importante entender que cuando nosotros pecamos nos debemos de sentir mal. Y antes de pecar, y durante pecamos, y después de que pecamos, el Espíritu Santo nos convence, nos redarguye. El Espíritu Santo está hablando a nuestra conciencia o a nuestros corazones y nos está diciendo que pecamos, que estamos mal. ¿Sí? ¿Alguien agarró algo de eso? Ok. Entonces déjeme hablarle del texto, del contexto y del subtexto dentro del Evangelio, dentro del poder de Dios. Usted sabe que si hablamos de poder, poder es algo que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Dios, en cuanto a Dios todo es completo y todo es entero y todo es... Cuando hablamos de poder de Dios, hablamos de un poder ilimitado, de un poder infinito. Hablamos de ese poder ilimitado, ese poder infinito, en el sentido de que no hay nada imposible para Dios, de que no hay nada que Él no pueda hacer, de que no hay nadie que Él no pueda cambiar, de que no hay cosa que Él no pueda crear. Es el poder ilimitado de Dios. Y note cómo Él extiende ese poder ilimitado en forma de evangelio. Por eso cuando una persona escucha las buenas nuevas del evangelio y abre su corazón a ellas, convencido por el Espíritu de que es pecador, ese evangelio se convierte en ese poder ilimitado de Dios para llevar a cambio la transformación en la vida de la persona. El poder ilimitado de Dios de que todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo renueva, lo saca de cierto estado y cierta condición y lo lleva a otro estado y a otra condición. De pecador a perdonado, de condenado a salvo, y así eso es lo que hace el evangelio. Note, nada más tiene ese poder, nada más que el evangelio. El Salmo 19 verso 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Esa palabra ley es traducida evangelio, las buenas nuevas, porque lo que se le predica al inconverso es el evangelio, las buenas nuevas. Esto es lo que convierte. Porque hoy en día muchos se llaman cristianos, aunque vivamos como vivamos y aunque hagamos lo que hagamos, y aunque la Biblia sea nuestro manual de carácter y de conducta y de fe, o no lo sea, de todos modos nos llamamos cristianos. Y por eso es bien importante lo que te voy a hablar, porque esto conlleva una enseñanza para que cada uno de nosotros nos evaluemos y nos reevaluemos, y que reevaluemos o que evaluamos y reevaluemos nuestras convicciones. Nunca eres lo suficientemente salvo.
¿En qué sentido? En que podemos reafirmar lo que tenemos. Esto es bien importante. Bien importante. Ok. Entonces, texto, contexto y subtexto. Texto. ¿Qué es el texto? Ok, del que vamos a hablar. El texto, si decimos Romanos capítulo 1, versículo 16, estamos hablando de texto, porque es todo lo que hay en la Biblia son ¿qué? Textos. ¿Sí? Palabras, textos. Eso es lo que vemos en la Biblia, puros textos, textos bíblicos. Entonces, el texto, ¿qué aborda el texto? El texto aborda la revelación bíblica. En cierta ocasión dijimos que si alguien quiere escuchar a Dios, que lea la Biblia. Y si alguien quiere que Dios le, ¿cómo era? Que si alguien quiere que Dios le hable, sí, que la lea en voz alta. Sí, o sea, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Porque es una manera segura. No hay ahí cabida de error. Ahora, el texto aborda la revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? Todo lo que Dios ha hablado acerca de Él, acerca de su Hijo y acerca del Espíritu Santo, acerca de la obra de la creación, acerca del Evangelio, acerca de todo. Revelación divina o bíblica, perdón. Entonces, en ella Dios se revela a sí mismo a través de su palabra escrita y también de su Hijo, el Verbo hecho carne, a través del mensaje que salva, porque es poder de Dios que es ilimitado, llamado Evangelio. Evangelio. Entonces, el Evangelio es el mensaje central de la Biblia. ¿Sí? El texto sobre todos los textos que revela los propósitos soberanos de Dios en la historia para unir todas las cosas en Cristo. Dice la Biblia en Colosenses 1:20 que Dios le dio a Jesucristo el ministerio de la reconciliación, reconciliando todas las cosas con Cristo, reconciliando todas las cosas. Así que no hay cosa, no hay relación y no hay personas con las que no te puedas reconciliar. La otra vez hablábamos y dice una persona, pero pastor, cuando la persona no quiere, bueno, es que a veces no depende de la persona, a veces depende de uno y de Cristo, y ya lo demás es extra. Entonces, verdaderamente obtener el Evangelio o entender el Evangelio significa que entendemos que el Evangelio es normativo y supremo en los tratos de Dios con nosotros, y que nosotros en humildad nos sometemos a la autoridad de Dios y a su palabra. Y lo que ella dice acerca de nosotros y de nuestra necesidad de Dios. Entonces, se lo digo otra vez, verdaderamente obtener o entender el Evangelio significa que entendemos que el Evangelio, que es el poder de Dios, es normativo y supremo en los tratos de Dios con nosotros, y nos sometemos humildemente a la autoridad de la palabra de Dios y a Dios mismo, y lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros y nuestra necesidad de Él. Es importante entender esto. Esto va más allá de venir a la iglesia, esto va más allá de congregarme, esto va más allá de leer la Biblia. Esto habla de una necesidad. Esa palabra el Shaddai, ¿ha escuchado la palabra el Shaddai? Esta palabra el Shaddai, si usted cuando tenga chance vaya y búsquela en el original. Hoy en día Google está al toque del dedo. Tiene que ver con el pecho de una madre que amamanta a su hijo. Y Dios le hablaba así al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, dándoles Dios a entender que Dios era como una madre que amamanta al hijo. O sea, note, para un bebé recién nacido, nada es tan importante como la nutrición, como la alimentación. A él no le importa si hay carro, casa o dinero, o si no lo, etcétera, etcétera. A él le importa solamente una cosa, ¿qué? Alimentarse, porque él sabe que la alimentación va directamente a su sobrevivencia. De igual manera el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, o por decirlo como dijo Daniel otro, el discípulo, aunque aquí hablamos en términos cristianos de inicio,
¿sí? El cristiano entiende, ¿sí? O debe de entender que verdaderamente entender o obtener el Evangelio significa que entendemos que el Evangelio es normativo y supremo, es decir, es por encima de todo en los tratos de Dios con nosotros, y nos sometemos humildemente a la autoridad de Dios y a su palabra y lo que dice acerca de nosotros y nuestra necesidad de Él. Es decir, si la Biblia dice que vamos a padecer, esto está dentro del Evangelio, entonces es pertinente a nosotros y debemos de estar ya conscientes de ello para cuando venga el padecimiento no nos sorprenda, y que lo tomemos nosotros con humildad, entendiendo de que Dios ya había predispuesto esto para nosotros. Porque hay personas que creen que el Evangelio nada más es salvación y puro bueno y todo color de rosa, y cuando les suceden cosas que no contemplan o no conocen, entonces hasta se retiran, porque no entienden el Evangelio. Porque no entienden el Evangelio. Entonces debemos de estar comprometidos a conocer el Evangelio de verdad, el verdadero Evangelio. Evangelio solo hay uno, no hay más. Pablo dijo que si viniese aún un ángel a hablarte de un evangelio diferente, que no lo escuches. Y hoy en día hay tantos evangelios, pero son falsos. Hay un solo evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El bíblico. ¿Cuál es ese? El que habla acerca de la persona de Jesús, de la obra de Jesús y la importancia de la persona de Jesús y de la obra de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Y este es poder de Dios. El poder por eso cambia y transforma y libera y restaura y reconcilia, porque es poder de Dios. Y otros evangelios de prosperar y todo eso, no, esta es la puerta, el evangelio de Jesucristo, el que exalta a Dios. Entonces debemos estar comprometidos a conocer este evangelio de verdad y articularlo claramente, porque Dios ha hablado sobre el tema de manera definitiva. O sea, Dios ya lo estableció y ahí quedó. ¿Sale? Entonces sí entendemos, ¿no? Lo que es el texto, es la revelación bíblica. Y te puedes ir a 1 Pedro 1 del 19 al 22. Ahí te habla de lo que es la interpretación privada y que tenemos, dice Pedro, la palabra profética que más segura. ¿Cuál es? La Biblia, porque en ella hay revelación bíblica. Hay revelación bíblica. ¿Sí? Revelación bíblica. Ahora, el contexto aborda lo que es la orientación de vida, la orientación de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los asuntos que pertenecen a lo que está fuera de nosotros. Estos son los asuntos que pertenecen a lo que está fuera de nosotros o de nuestras vidas, y cómo nuestras vidas se relacionan con aquello y que se orienta a su alrededor. De ahí te lo empleo un poquito. El contexto incluye nuestras relaciones con otras personas, lazos familiares, noviazgo, matrimonio, etcétera. También las circunstancias cotidianas, enfermedades, carencias, problemas. También las estaciones de la vida, las etapas: niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Sí, son etapas. Y también abarca las esferas de existencia, porque llega el momento en que dejamos de existir. Entonces nota lo que el contexto incluye nuestras relaciones con otras personas. O sea, todo trato que tú tengas que ver con cualquier persona, ya sea bueno o malo, experiencias buenas o malas, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Las circunstancias cotidianas, todo problema o situación o circunstancia que te pase durante el día, todos los días. Y las estaciones de la vida. O sea, muchas personas no saben, muchas de las veces las mujeres por las hormonas tienen unos cambios muy bruscos. Y si la pareja no conoce este tipo de cosas, van a tener mucho conflicto. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Ok. Entonces, ¿verdad? Entonces,
Necesitamos entender eso. Ahorita lo vamos a ampliar un poco más. El subtexto aborda la motivación del corazón. Aborda la motivación del corazón. Ahora, aquí hay un orden, ¿eh? Nada más te lo digo para que lo vayas pensando. Pero hay un orden: texto, contexto y subtexto. Y nada más te voy a dar a entender las tres y luego las vamos a unir, porque esa es la enseñanza que te quiero dar hoy. Entonces, el subtexto aborda la motivación del corazón. Si el contexto aborda lo que se encuentra fuera de nosotros, entonces el subtexto trata con lo que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Qué está dentro de nosotros? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Entonces, las materias de subtexto incluyen la motivación para las acciones. O sea, ¿qué es lo que motiva? Por ejemplo, déjame ver. Romanos 7, Pablo dice: porque lo bueno que está en mí hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, esto es lo que vengo y hago, ¿no? Note, hay una motivación para esas acciones. Hay algo que motiva aquello que aunque tú no lo quieras hacer, lo haces. Y eso se encuentra en el subtexto, por las motivaciones del corazón. O sea, nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos sin que pase por el corazón. Por eso dice en Proverbios 4:23 me parece: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él, o sea, lo que quiere decir que de él salen todas las intenciones, de él salen todas las motivaciones, todo lo que motiva. Una palabra, un gesto, una acción, lo que sea, sale del corazón. Por eso tenemos, sobre todas las cosas, tenemos que guardar el corazón, porque del corazón salen todas las intenciones, porque del corazón salen todas las motivaciones. El subtexto trata de las motivaciones del corazón. Entonces, las materias del subtexto incluyen la motivación para las acciones. También incluye la búsqueda de placer y el objetivo en la ambición personal. O sea, la búsqueda de placer en todo sentido, tanto bueno como en malo. O sea, hay placer bueno y hay placer malo. Hay búsqueda de placer bueno y hay búsqueda de placer malo. Ambos salen del corazón, de las motivaciones del corazón. Entonces, el subtexto revela las áreas donde la incredulidad permanece en la vida de un cristiano, mostrando dónde esa incredulidad muchas de las veces lleva a reemplazar a Dios por otras cosas. Lleva a reemplazar a Dios por otras cosas. Y eso lo revela el subtexto por las motivaciones, por lo que es motivado. O sea, va a jugar México. Hablamos con unos pastores: va a jugar México. No, yo voy a ir a ver el partido aunque no vaya a la iglesia. Entonces estoy sustituyendo lo de Dios por placer, por deleite, ¿sí me explico? Entonces eso sale de ahí, emana de ahí. No, es que va a jugar mi partido, el clásico. No, es que yo no puedo ir, porque de todos modos Dios sabe. Sí, pum, otra vez. La incredulidad. El subtexto revela las áreas donde la incredulidad permanece en la vida de un cristiano, mostrando, ¿sí?, y evidenciando que a través o por medio de esa incredulidad es que muchas de las veces nosotros sustituimos a Dios o lo de Dios por otras cosas. Lo reemplazamos. El subtexto es, note, el subtexto es el lienzo donde nuestra historia de vida está siendo escrita. Y cuando realmente obtenemos el Evangelio, vemos cómo la historia del Evangelio reescribe la historia de nuestras vidas.
Yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo era un pandillero, esa es la historia que está escrita en el canvas, en el óleo. Pero viene el Evangelio y reescribe mi historia. Eso es lo que Dios hace en la vida de cada persona que cree y que vive por fe. ¿Sí? A medida que pasamos de la incredulidad a la creencia en todos los asuntos del corazón. Nosotros podemos ver manifestado el poder del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. De cómo el Evangelio nos ha cambiado, de cómo el Evangelio nos ha transformado. O la falta de ello también lo demuestra. Uno de los riesgos mayores de no entender el Evangelio, de pensar que porque voy a una iglesia ya soy cristiano, ya la tengo hecha y ahí me quedo, entonces ya la hice. Hay peligros, y uno de los peligros más grandes para los cristianos del día de hoy es contentarse con obtener el Evangelio meramente por revelación bíblica, que es el texto. Reciben el Evangelio meramente por revelación bíblica, nada más porque ahí lo dice. Yo soy cristiano y soy hijo de Dios, soy esto y soy lo otro y soy aquí y soy allá porque ahí dice eso. Es un peligro. Es un peligro muy grande. Pastor, ahí dice la Biblia que yo soy nueva criatura, dice la Biblia que soy hijo de Dios, dice la Biblia que soy renacido, dice la Biblia, ok, sí, es revelación bíblica. Y muchos se conforman con eso, de lo mismo que habla Hebreos 5. Dice, porque después de haber sido ya que maestros, muchos tenéis la necesidad que se os vuelva a dar que leche y no vianda. Y eso es lo que pasa. Mucha gente se queda ahí nada más con la revelación bíblica, porque ahí dice, es que ahí dice, es un peligro, hermanos. Entonces es necesario que nosotros entendamos que debemos de llevar el mensaje del Evangelio de nuestras cabezas, es decir, del texto al contexto. Es necesario llevar el Evangelio de la Biblia, que es de mi mente, a mi corazón. Del texto que viene siendo ¿qué? Lo que Dios habla y se revela a sí mismo en la Biblia, al contexto que es que las implicaciones de la vida diaria, que trata con circunstancias, con relaciones y con personas. Es ahí donde yo debo de llevar el Evangelio. Ahí es donde yo debo de manifestar el Evangelio. Si fallamos en llevar el Evangelio de nuestras cabezas a nuestros corazones y vidas, entonces estamos fallando en verdaderamente entender lo que es el Evangelio. Por eso, mire, cuando Cristo venga por la iglesia, mucha gente se va a quedar. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes, hermanos, porque nunca lograron sobrepasar el texto al contexto y posteriormente al subtexto. Entonces, si yo no paso el Evangelio de aquí a acá, acuérdate, acá están las motivaciones del corazón, acá está lo que manda, lo que gobierna, lo que ordena. Todo sale de aquí. Entonces yo tengo que agarrarlo aquí, bajarlo aquí, para que de aquí salga. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son ¿qué? Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque nada más está ahí en el texto, nada más está ahí en la revelación bíblica. Y esa la puede obtener cualquiera que lea. Note, ahí le va. La revelación bíblica la puede obtener cualquier persona que lea la Biblia. Cualquier persona que lea la Biblia puede obtener revelación bíblica. Por eso yo no sé si a usted le ha tocado, pero
De repente se topa uno con muchas personas no creyentes que conocen más Biblia a veces que uno. Y lo que ellos tienen es simple y sencillamente revelación bíblica, porque leyeron la Biblia. Entonces tienen revelación bíblica, pero hasta ahí. Incapaces de pasar de la cabeza. Ellos serían, si no son convertidos, ellos serían incapaces de pasar de la mente al corazón, porque solamente cuando recibes ese evangelio, crees en ese evangelio, dejas que el Espíritu Santo te convenza y que Jesucristo, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, te perdone y te limpie. Es entonces cuando ya tenemos la capacidad de, al leer, recibir esa revelación bíblica y pasarla al corazón, como diciendo, el corazón es donde mandas a que se hagan las cosas. Hey, haz esto, pues lo mandas al corazón y ¡fum!, dispara. Todas las órdenes se van al corazón y el corazón las ejecuta, sean buenas o sean malas. ¿Estamos aquí? La naturaleza normativa del texto, ¿te acuerdas qué es el texto? Es la revelación bíblica. La naturaleza normativa, o sea, lo normal del texto, que es la revelación bíblica, nos debe de conducir hacia una aplicación directa para el contexto, que es que lo que está fuera de nosotros, familias, situaciones, relaciones, trabajo, etcétera. Entonces, mientras esto no ocurra, no vamos a llegar al subtexto, que es donde ya el corazón está predominado a hacer el bien, o en el caso de los inconversos, a hacer el mal. Ahora, leemos la palabra de Dios para recibir revelación bíblica. Escuche, casi ando terminando, para si usted casi ando terminando. Leemos la palabra de Dios para recibir revelación bíblica, y esa dijimos que la puede recibir cualquiera, porque ella es donde Dios se revela a sí mismo a través de su palabra escrita. Habla de su Hijo, el Verbo hecho carne, ¿sí? Y el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. ¿Para qué recibimos la revelación bíblica? Para tener una aplicación directa de lo que Dios me quiere decir, a través de esa revelación bíblica, a la orientación de vida. La palabra de Dios, lo que Dios me quiere decir, lo que Él me habla acerca de Él, lo que Él me habla acerca de su Hijo, lo que Él me habla acerca del Evangelio, lo que Él me habla acerca del Espíritu Santo, lo que Él me habla acerca de mí, ello que Dios me dio y me dijo a través de la revelación bíblica, yo debo de agarrar eso, creer eso y dejar que eso me conduzca a lo siguiente, que es que eso que Dios me dio influya sobre lo segundo, que es el contexto, que son nuestras relaciones con otras personas, las circunstancias cotidianas y las estaciones de vida. Yo debo de agarrar aquello que Dios me dio acerca de Él, acerca de su Hijo, acerca del Evangelio, acerca de mí, creerlo y aplicarlo. ¿Aplicarlo dónde? En mis relaciones personales con todo el mundo, en el trato, en la comunicación, en el amor. Ahí es donde yo ya manifiesto el Evangelio de Dios, lo que Él me dio a mí a través de la revelación bíblica, lo que Él me habló acerca de Él, acerca de su Hijo, acerca del Espíritu Santo, acerca de los dones, acerca del fruto, acerca del amor, acerca de la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso yo ya lo agarré, yo ya creí, y aquello me tiene que conducir a llevarlo, a ponerlo por obra. ¿Dónde? En el contexto, en las relaciones. Y así voy a evitar tener problemas con las personas. Y no es por mí, porque soy buena persona, es por el Evangelio, es por el texto, es por la revelación bíblica, es por lo que Dios me dijo acerca de Él, de su Hijo, del Espíritu Santo y de mí.
Ahí me dice Él cómo yo me debo de comportar. Ahí me dice Él cómo yo debo tratar a los demás. Ahí me dice Él cómo yo debo hacer aquí y allá. Ahí me dice Él cómo yo debo de conducirme. Ahí me dice Él cómo es que yo debo de vivir una vida que le agrade a Él. Y entonces, imagínense, aquello que yo recibí, creí, comienza a influir en mis relaciones. Y entonces, hermanos, venimos a dar un buen testimonio acerca del Evangelio. Venimos a vivir como hijos de Dios y comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo, y aquello se convierte en nosotros una realidad. Esto no es de que si tú tienes cierta manera de ser o tienes un mal hábito y te cuesta mucho dejarlo. Sí, a todos nos cuesta, pero cuando entendemos que es el texto, la revelación bíblica, lo que Dios me quiere decir, eso es fuerte y es poderoso. Es tan poderoso que si yo lo recibo y si yo lo creo, aquello va a llevarse, me va a llevar a cabo a poder dejar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque una vez afecta mis relaciones, una vez afecta mi carácter, una vez afecta mi manera de ser. Entonces, aquello que yo recibí de parte de Dios, que Dios me quiso decir acerca de Él, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de mí, ya influenció en todas mis relaciones, en mis circunstancias. Es decir, si yo estoy en un atoro, en un apuro, en un aprieto, tengo problemas, yo estoy tranquilo porque yo ya recibí la revelación bíblica. Yo ya recibí lo que Dios, mira, te lo pongo de esta manera: cuando tú recibes la revelación bíblica, es como estar en la barca y que hay una tempestad en medio de esa barca y que tú puedas dormir tranquilo. La razón por la que Jesús dormía tranquilo en la barca en el capítulo 5 de Marcos, mientras los discípulos estaban atormentados o afligidos, era porque Jesús había recibido del Padre lo que el Padre le había dicho. ¿Sabe usted que Jesús no usó poderes sobrenaturales cuando estuvo en la tierra? Por eso le dijo a los discípulos, cuando ellos se maravillaban de lo que Jesús hacía, dice: ¿y ustedes van a hacer cosas qué? Iguales o mayores que estas. Dice: porque voy al Padre. Todavía no, porque Jesús todavía no subía al Padre. Dice: porque voy al Padre. O sea que las cosas que Jesús hizo en la tierra mientras Él caminó en la tierra fueron naturales, en lo natural. Se convirtió sobrenatural cuando Él recibió del Padre aquella revelación bíblica, cuando Él recibió la palabra de Dios. Por eso iba a orar mucho Jesús al Getsemaní. Todas las mañanas se iba al Getsemaní. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él recibía la revelación de parte del Padre. Y aquella revelación bíblica, por llamarla de una manera, era lo que se convertía en las obras y en los hechos sobrenaturales que Jesús llevaba a cabo a diario. No era que Él era Jesús, era que Él iba al Padre y recibía del Padre y daba lo que el Padre le daba. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí va. ¿Sí vamos bien? Ok, entonces el texto, el contexto nos van a llevar a ¿qué? Al subtexto. ¿Para qué? Para recibir una motivación en mi corazón. Lo que quiere decir es la motivación para las acciones. Si tú tienes un problema de carácter, de conducta, de lo que sea que tú tengas, necesitas esto: la motivación para las acciones. La motivación para las acciones. No puedes controlar tu boca, la motivación para las acciones, porque de la abundancia el corazón es el que motiva las palabras que salen. Entonces necesitamos ir donde se puede motivar el corazón para que no se hable eso, para que se hable otra cosa, o para que no se actúe así, sino para que se actúe asá, sino para que no se viva así, sino para que se viva asá. Aquello que mueve el corazón, aquello que ordena el corazón, aquello que dicta el corazón.
Y esto es lo que te quería decir porque considero muy importante que nosotros entendamos esto. La mayoría de personas tiene problemas con personas, tiene problemas con circunstancias, tiene problemas con etapas de vida, ¿sí o no? Entonces, todas estas cosas están envueltas en lo que se llama contexto. Y es ahí donde necesitamos que el texto, la palabra de Dios influya, irrumpa. Porque si la palabra de Dios no irrumpe, entonces no vamos a hacer nada por nuestra cuenta. Jesús dijo: las palabras que yo hablo, ¿qué dijo? No son mías, no provienen de mí, son las que el Padre me dio para hablar. Las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta, sino por la cuenta de mi Padre que me envió a hacerlas. Entonces entiende, aquí debe de haber una motivación bíblica para que te lleve a vivir esa vida que Dios quiere que tú vivas. Entonces eso, el texto aborda eso, aborda la revelación bíblica, para que esa revelación bíblica irrumpa en la orientación de tu vida, en tus relaciones, en tus circunstancias, en tus problemas, en tus adversidades, en tus etapas de vida. No es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 50 o 60 años, hermano. En ningún sentido es lo mismo. Y hay veces que viene a la vida de uno cierta impotencia, o viene a la vida de uno cierta depresión. ¿Y cómo vamos a vencer todo esto? Si hablamos de que el evangelio es poder de Dios, ¿dónde está ese poder? Porque muchas de las veces no lo estamos utilizando, no estamos usando ese poder. Hay muchas de las veces no tenemos poder ni para cerrar la boca, hermanos, cuando verdaderamente el evangelio de Dios es el poder de Dios, y ese poder de Dios es ilimitado. Pero tenemos que agarrar el texto, tenemos que agarrar la revelación bíblica, tenemos que agarrar de la palabra, de lo que Dios dice acerca de sí mismo, de lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo, de lo que Dios dice acerca de su Espíritu Santo, acerca de nosotros, acerca de las cosas de la vida. Aquí está, y es para cualquiera que lo quiera, es para cualquiera que lo quiera. Y entonces dejamos que esa revelación bíblica irrumpa en nuestras relaciones. Es decir, ¿cómo dice la Biblia? Termino con esto. ¿Cómo dice la Biblia que yo me tengo que comportar en el trabajo? ¿Cómo dice la Biblia, la revelación bíblica? ¿Cómo dice que yo debo tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Cómo dice la Biblia que yo debo de comportarme ante X y Z persona? ¿Cómo dice la Biblia que yo debo de hacer esto o hacer lo otro? Muchas veces desconocemos la manera como nos debemos de comportar o las cosas que debemos de hacer. Y en lugar de buscar a alguien que nos las diga, porque muchas de las veces hasta nos molestamos con las personas que nos los dicen. Y para que esto no ocurra, ve a la fuente de revelación bíblica que Dios te dice acerca de Él, de su Hijo, de su Espíritu Santo y de ti mismo. Mira que tengo contra ti, le dijo el Espíritu Santo a la iglesia, a cierta iglesia. Dios tiene cosas que decir acerca de ti en la Biblia. Dios tiene que decir algo en su palabra acerca de situaciones o circunstancias o problemas o relaciones que tú tienes. Él tiene algo que decir ahí, pero necesitas conectarte, enchufarte a la fuente bíblica, a la revelación bíblica, a lo que Dios tiene que decir. Que sea más importante lo que Dios tiene que decir que lo que nadie más tenga que decir. Que no me corrija el hombre, que me corrija el Espíritu Santo, pero que me corrija Dios a través de su revelación bíblica, para si entonces yo estoy corregido y no hago aquello que no debo de hacer, entonces se lleva la gloria Él, porque Él me lo dijo, porque Él me lo enseñó, porque Él me instruyó, porque Él es mi maestro. ¿Sí tiene sentido? Para mí tiene mucho sentido, porque de otra manera, hermanos, ¿cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a manifestar el evangelio? ¿Como lo hacíamos antes? Poniéndole la mano a la gente cayendo y levantando y siendo la misma. Esa no es manifestación del verdadero evangelio. La manifestación del verdadero evangelio se recibe primeramente por revelación bíblica, por lo que Dios dice ahí.
Segundo, por el contexto, por lo que el Evangelio causa en aquellos que lo creen y lo reciben. Tercero, porque conocemos la fuente de todo lo que sale de nosotros. Mira, ahí te doy un ejemplo. ¿Alguien aquí, hay algo que no les gusta de ustedes en acciones quizá? En cualquier acción, no voy a hablar de nadie ni de ninguna cosa, cualquier acción, y tú dices, yo no quiero ser así, ¿sí? Ok. ¿Sabes? Cuando tú dices yo no quiero ser así, estás hablando en tu mente y hay incertidumbre ahí no pasa nada. Nada, porque en la mente no se llevan a cabo cambios. Nota, yo no quiero, no, tienes que bajar esto de donde sale aquello que a ti no te gusta hacer. De aquí. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué es lo que le indica a mi corazón? ¿Qué es lo que manda a mi corazón a hacer aquello? La motivación. ¿Qué es lo que motiva a mi corazón a hablar así, a hacer así, a reaccionar así? Porque ahí es donde genero cambios. Si yo logro que aquello que está motivando a mi corazón a hacer lo malo, si yo logro que esa motivación sea buena, cambio ese mal hábito, cambio esa mala conducta, cambio esa mala manera de ser. ¿Dónde? En el corazón. ¿Cómo? Por lo que Dios ya dijo. Mira, Dios dijo hágase la luz y fue ¿qué? O sea, lo que Dios ya dijo, Él ya lo habló. Si Él ya lo habló, yo lo creo y lo recibo y lo meto ahí. Eso que Él ya habló, que yo creo y que recibo y que ya está ahí, es lo que va a motivar a mi corazón a hacer aquello que Dios ya habló y que ya dijo, porque el corazón tiene que obedecer a Dios. No se trata de que yo, Héctor Rodríguez, le digo a mi corazón, órale. No, porque a mí ese corazón me engaña. Por eso yo no puedo meterle lo mío, porque cada vez que le meta lo mío me voy a engañar. Pero cuando agarro lo de Dios, lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya estableció, y lo meto a mi corazón, el corazón no tiene para dónde hacerse más que obedecer. Y entonces vuelve, cuando le metes lo que Dios ya dijo a tu corazón se vuelve un corazón bueno. Y Jesús dijo que el buen hombre del buen corazón saca cosas. Por eso es importante que vengamos para que escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Porque lo que Dios tiene que decirnos muchas de las veces es lo que determina lo que metemos ahí. Y lo que metemos ahí es lo que determina, lo que motiva el corazón.